Hola de nuevo. Hola y bienvenidos y bienvenidas a la cuarta columna. Recibid un gran abrazo y sentíos todos como en casa, tanto los que estáis en la península como los que disfrutáis de las luminosas Islas Baleares o el bello archipiélago canario. Sed todos bienvenidos y gracias por estar aquí, a nuestro lado. Y por supuesto, también un gran abrazo a nuestros amigos de Jalisco, Nuevo León y Baja California, así como a todos aquellos de Guanajuato, México City y Querétaro, los que desde México nos brindáis vuestro tiempo escuchando la cuarta columna. Gracias a todos. Tampoco nos queremos olvidar de los amigos de Tennessee y Virginia, en Estados Unidos. Saludos también a Bogotá, que sé que nos escucháis. A todos los amigos y amigas de Montevideo en Uruguay y, como no, a los de San Salvador en El Salvador. Por supuesto, amigos de la Asunción en Paraguay, un abrazo también a Ciudad de Santiago en Chile y a todos los amigos de Lima en Perú. Y ya, cruzando de nuevo el charco y de regreso a Europa, a nuestros amigos y vecinos de Bavaria en Alemania, que sabemos que también estáis acompañándonos. Sinceramente, un placer teneros a nuestro lado y gracias de nuevo por estar ahí. No me cansaré ni nos cansaremos de repetirlo. Gracias por hacer ese esfuerzo en escuchar y seguir cada semana la cuarta columna. Una vez más, iniciemos todos un nuevo viaje por la historia y como siempre a través del tiempo. Y menuda la historia que hoy os tenemos preparada para ir desvelando y ser descubierta aquí en la cuarta columna. Es como un bestseller antiguo lleno de viajes, misterios y revelaciones. Se trata ni más ni menos que de Pitágoras, el Indiana Jones de la antigua Grecia. Imaginaros este viaje como un épico encuentro de hadas. Pitágoras, el intrépido aventurero, hijo de Menarco y Pitaide. Pitágoras, cuyo nombre resonaba como una melodía en los anales de la historia antigua. Puede ser comparado con un libro místico, con un relato lleno de enigmas y sabiduría. De hecho, su vida se asemeja a las páginas de un antiguo manuscrito donde en cada capítulo se revelan los aspectos más fascinantes y misteriosos. Bien, pues poneos cómodos y demos ya paso al capítulo de hoy, el que lleva por título Un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras. Bienvenidos a la cuarta columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. La cuarta columna, el podcast donde masonería, filosofía e historia se unen para formar vuestro espacio de conocimiento y reflexión. En el vasto tapiz de la antigua Grecia, la vida de Pitágoras se despliega, como os decía, como si se tratase de una antigua página de un intrigante tomo o de un místico libro. Empezamos a tener conocimiento de Pitágoras tanto por medio de Heródoto, allá por el siglo V a.C. Heródoto nos presenta a un Pitágoras mítico, medio héroe y casi medio dios. También por las notas dejadas por Aristóteles, quien delinea a Pitágoras como si de una leyenda se tratara. Si bien es cierto que por el siglo III y el siglo IV después de Cristo, varios siglos después del fallecimiento de Pitágoras, los relatos aparecen de nuevo, con las coloridas y fabuladas historias de la pluma de sus cronistas como Diógenes Laercio, el que fue un importante historiador, y Petrofirio, filósofo neoplatónico de Siria.
También por parte de Jámblico, un paisano de Pitágoras, filósofo griego, considerado como un neopitagórico, de cuya vida actualmente poco se conoce, pero sí nos dejó alguna impronta sobre Pitágoras. En las primeras líneas de ese imaginario y revelado libro de Pitágoras, o en sus orígenes, se pasó gran parte de su tiempo al lado de su padre Mnemarco, el que posiblemente fuera un acaudalado mercader de la ciudad griega de Samos, aunque realmente este nació en Tiro, ciudad esta situada al sur del Líbano, concretamente en la costa oriental del mar Mediterráneo, a unos 37 kilómetros al norte de Acre y 32 kilómetros al sur de Sidón aproximadamente. Por cierto, me gustaría destacar que en el año 1984 la ciudad de Tiro fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a sus vestigios y a las huellas arqueológicas halladas pertenecientes estas a diversas civilizaciones. Pitágoras también convivió junto a su madre Pitaide, que, al igual que Pitágoras, era originaria o nacida en Grecia, en la mencionada isla de Samos, isla esta perteneciente al grupo de las Islas Espóradas Orientales y localizadas en las aguas del mar Egeo, muy próximas a la costa de Asia y cercanas a la ciudad de Mileto. Las huellas de Pitágoras se empiezan a grabar en el año 1532 a.C., entre las tramas políticas del opresor y poderoso Polícrates y de Lucio Tarquino, denominado el Soberbio, el que fuera el último rey de Roma. En el capítulo inicial del imaginario libro, Pitágoras se sumerge en la isla de Samos, donde el joven aprendiz se instruye en las artes de la lira, la poesía y las lecturas de Homero, revelando ya sus precoces dotes. Como en las páginas de un cuento de aprendizaje, su padre se lo llevó a Tiro, donde se especula que pudo conocer y empaparse de la sabiduría de caldeos y sabios de Siria, los tres filósofos Ferequides, de Sirios, Tales y Anaximandro, los que se supone son los personajes sabios que guiaron al joven y místico héroe por los senderos de la geometría y la cosmología. O por lo menos, esos son los datos que nos dejó Jámblico registrados. Jámblico también nos cuenta que Pitágoras visitó a Tales en la ciudad de Mileto, lo que cronológicamente es acorde y geográficamente muy posible por la proximidad que existe entre Samos y Tales. Recordemos que este último era su lugar de residencia y donde pudo también conocer personalmente al filósofo Anaximandro. Como un viajero de las palabras, Pitágoras emprende un viaje épico, más allá de las fronteras griegas. Arabia, Fenicia e incluso la India. De estos viajes nos llegó también testimonio registrado por Isócrates. Estos se convierten en los escenarios donde recopila el conocimiento científico de su época. Aunque las páginas de su vida también se llenan de alianzas e invasiones. Sería durante su estancia en Egipto, sobre 525 años antes de Cristo. Cambises II, rey de Persia, arremetió contra Egipto. La alianza que existía con Polícrates quedó destrozada. Y tras la batalla de Pelusium, Cambises II se apoderó de Heliópolis y de Memphis. Según Jámblico, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores del rey Cambises II. Allí se asociaría con los maquíes. El término maquíes significa mago y proviene del persa antiguo. Pues bien, con ellos acabó instruyéndose con sus ritos sagrados y los cultos misteriosos de los dioses, así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios.
Hay también grabados registros indicando que visitó santuarios y participó en diferentes cuestiones con diversos clérigos. Es como si Pitágoras navegara ya por los tumultuosos mares de la historia antigua. Con el enmarañado tejido de ideas pitagóricas y encima primitivas, se desvela claramente el vínculo de las influencias orientales y egipcias en Pitágoras. Tanto en el ámbito de las matemáticas y la astronomía como en el terreno religioso, estas ideas sugieren un profundo arraigo en el legado de enseñanzas que, con toda seguridad, se podrían atribuir al propio Pitágoras en sus primeros momentos de exploración y aprendizaje. En esta odisea, como si de las páginas de un antiguo tomo lleno de misterios se tratara, Pitágoras adopta nuevas costumbres, como el secretismo y el vegetarianismo. Las peculiares elecciones de Pitágoras se asemejan a los enigmas que envuelven y rodean a los protagonistas de una novela clásica. A todo ello habría que sumar su renuncia a vestir con prendas de piel de animales, y su obsesión por la pureza se asemeja a los atributos de un personaje en un cuento esotérico. Esta trama se enreda aún más. Al intentar descifrar si Pitágoras es el deudor de los sacerdotes egipcios o si estas características son simplemente el producto de una mente griega inmersa en las corrientes ordinarias de su época. Pitágoras se convierte en un personaje trascendental. La geometría aprendida de los egipcios se entreteje en su filosofía, creando una trama fascinante de influencias místicas. En cualquier caso, estos desenlaces nos llevan hasta el capítulo siguiente y de paso al sur de Italia. Exactamente a la ciudad de Crotona, la que más tarde fue denominada Magna Grecia, situada frente al mar Jónico, en la zona llamada Golfo de Tarento. Lugar donde Pitágoras, como autor de su propia historia, elige establecer su escuela filosófica y religiosa, imponiendo sus ritos y creencias, así como los conocimientos adquiridos. Un nuevo escenario en el que las razones de la elección de Pitágoras resuenan con la especulación y las dudas, según los registros de Diógenes, claro. Por un lado, escapar de la tiranía de Polícrates y por otro, la búsqueda del éxito para sus enseñanzas en su ciudad natal. Finalmente, estas dudas se convirtieron en las tramas secundarias de este intrigante drama. La fama médica de la ciudad de Crotona agregó un toque de influencia en la elección del sabio griego, como si Crotona fuera el telón de fondo de un capítulo crucial en su vida. En cualquier caso, el manto de misterio se extiende sobre las razones de tal decisión. Finalmente, la elección de Crotona como epicentro de sus actividades se asemeja a Hogwarts, como en la saga de Harry Potter. La ciudad de Crotona se convierte en tal caso en el caldero chorreante de la filosofía, donde Pitágoras funda una escuela que se erige como un faro de notoriedad, atrayendo a seguidores como personajes secundarios de una trama filosófica y religiosa. Pitágoras lidera una escuela ideológica que se vuelve tan notoria como el peliculero y famoso Colegio de Magia y Encantamiento de Hogwarts.
La creación de la sociedad pitagórica, con sus matemáticos, se presenta como la formación de un círculo selecto, como si Pitágoras estuviera tejiendo los hilos de su propia comunidad en un tapiz de conocimiento. Teano, miembro de la escuela pitagórica, nacida en Crotona y también matemática y filosófica, se convirtió en la esposa de Pitágoras. Aunque hay distintas opiniones, pues otros afirman que cuando Pitágoras llegó a Italia, el enlace matrimonial ya existía. De igual forma, también hay distintos aportes o registros en cuanto a los descendientes de este enlace. La cuarta columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. Unos defienden que fue Damo, su primogénita, seguida de su hermano Teleauges. Otros, por el contrario, sostienen que fueron solo dos las hijas del matrimonio, Damo y Milla. La verdad es que de ellas existen también registros que indican curiosamente que ambas florecieron como filósofas pitagóricas. Incluso se habla de 3 hijas, incluyendo a Ariñote como la tercera. En cualquier caso, las diversas versiones que se entrelazan añaden un toque de intriga familiar. Quizá fueran 3 las hijas de la unión pitagórica, y Teano, Damo, Milla y Ariñote, más el hijo, Teleauges. En fin, de ahí la confusión, quién sabe. Mejor dejémoslo así porque si no, probablemente me pierda por el camino. La escuela pitagórica en Crotona poco a poco se fue extendiendo por muchas de las ciudades de la Magna Grecia, llegando incluso su influencia hasta Roma. La escuela, basada en las ideas del filósofo, llevaba consigo la instauración de todo un estilo de vida, tanto para los miembros de la hermandad como para el resto de ciudadanos. El poder político de la fraternidad de los pitagóricos fue creciendo, así como también creció el número de sus enemigos, que no veían con buenos ojos el poder que estaba alcanzando Pitágoras y su ya denominada secta. Escuelas similares se abrieron en Síbari, Metaponto, Tarento y otras ciudades de la Magna Grecia. Sin embargo, hacia el año 460 a.C., esta próspera comunidad se enfrentó a un abrupto y desafortunado giro en su destino. La sociedad pitagórica, envuelta en secretos, enseñanzas aparentemente místicas y una vida muy estricta, donde la rebeldía y el conocimiento eran armas poderosas, y todo ello unido a algunas intervenciones políticas de Pitágoras, despertaron la hostilidad de las clases rectoras de Crotona. Estas se agrupaban en torno al tirano Cilón, quien tramaba venganza contra Pitágoras por haber sido rechazado en la comunidad pitagórica. La historia de Cilón, como un antagonista trágico, podría ser como el pasaje del Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, con la venganza y la persecución tejiendo una trama trágica. Pero no fue hasta el año 508 a.C. cuando sufrieron un ataque implacable que resultó con la supresión de los pitagóricos, marcando un episodio oscuro en su historia. Las sagradas moradas donde se congregaban fueron saqueadas y reducidas a cenizas, destacándose entre ellas la célebre Casa Milo de Crotona. En este suceso, más de 50 seguidores de Pitágoras fueron sorprendidos y aniquilados, dejando una huella indeleble en el linaje de esta escuela de pensamiento. Los sobrevivientes de esta cruel persecución se vieron obligados a buscar refugio en Tebas y otras ciudades,
llevando consigo el legado y los principios fundamentales de la enseñanza pitagórica. Este sombrío episodio no solo simboliza la persecución de una filosofía, sino también de la resiliencia de aquellos que, a pesar de pasar a la adversidad, se aferraron a sus ideologías y a las enseñanzas que consideraban sagradas y esenciales para la comprensión de la vida y el universo. Mientras tanto, Pitágoras escapó a Metaponto, donde las líneas finales de su leyenda nos dejaron con la incertidumbre sobre la fecha y el lugar exacto de su muerte, convirtiéndose estos en los elementos finales de un rito rodeado de suspense. Se cree que su fallecimiento acaeció sobre el año 532 a.C. Según la versión de Jámblico, como un narrador ambiguo con el argumento de Cilón, parece ser la trama dominante, pero incluso esta narrativa se debate entre historiadores. Es como si Pitágoras, al escapar de Metaponto, dejara tras de sí un enigma sin resolver. Mientras tanto, la sociedad pitagórica persistía más allá del tumulto. Las páginas finales de este relato nos presentan un Pitágoras legendario, rodeado de seguidores, con su tumba exhibida en Metaponto en los tiempos de Cicerón como si de un epílogo intrigante se tratara. Su escuela, la Hermandad Pitagórica, se convierte en un legado que perdurará en la historia, recordando la influencia duradera de un libro que deja una huella en el mundo. La filosofía de Pitágoras, como un tema recurrente en cada capítulo, revela la creencia en la naturaleza matemática de la realidad, un principio que resuena con el leitmotiv de la trama. Su conexión con la música, la astronomía y las matemáticas se entrelaza como los hilos de una trama compleja y cautivadora. Finalmente, esta narración de Pitágoras que hoy os hemos presentado relata cada aspecto de su vida y enseñanzas y se presenta con un elemento crucial en la trama de un libro místico, donde la sabiduría, el misterio y la influencia perdurarán más allá de las páginas, dejando en la posterioridad un legado enigmático y fascinante. Como diría el gran Pitágoras, si se os pregunta qué es la muerte, responded que la verdadera muerte es la ignorancia. Y si no, contad cuántos muertos hay entre los vivos. Te esperamos la próxima semana aquí, en La Cuarta Columna. No te olvides suscribirte al podcast y darle a la campanita para que te llegue un aviso cada vez que subamos un capítulo. Y por favor, dale al corazoncito, dale clic al me gusta o déjanos tu comentario en la misma plataforma que utilices o, si prefieres, en el correo lacuartacolumna@lacuartacolumna.es. No te olvides, nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, acuérdate de ser feliz.